Hola, buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, según sea la circunstancia en la cual, debidamente confinados en sus domicilios, están de alguna manera contribuyendo a evitar la propagación del virus del COVID-19, que bueno, a ustedes a los efectos, pues la mejor medida preventiva es comprarse un tarrito de miel, una botellita de zumo de naranja y si lo cogen, pues a evitar sobre todo traspasarlo a las personas que sí que están o pueden estar muy afectadas por el mismo, que son las personas, bueno, con especiales patologías que los hacen muy vulnerables a ese virus. Bueno, de todas formas, si se pensaban que se iban a librar del profesor Iborra, pues como ven, no, porque podemos utilizar estas técnicas para estar en contacto y que ustedes no pierdan ni un minuto de clase y que les sea del mayor provecho posible. Ya de principio les pido disculpas porque soy un poco neófito en estas nuevas tecnologías y he tenido que robar el micrófono del Fortnite y tengo pues en casa un verdadero conflicto peor que el del coronavirus. Bien, pues sin más dilación, vamos a empezar con la clase y hoy vamos a tocar, la vamos a hacer en varios trozos para que tampoco los archivos pesen demasiado y vamos a empezar con lo que son los alojamientos de campaña, ¿de acuerdo? Los alojamientos de campaña, lo primero que hay que decir es que es lo que más tenemos en mente cuando pensamos en que hemos evacuado a unas personas y hacemos un campamento, como ven aquí en la fotografía, ¿vale? Perfectamente, pues esto es lo que nosotros pensamos que es lo que se ha de convertir una evacuación. Y eso no es así. Es la complejidad que tiene establecer estos nodos es de tal raigambre que es la última opción a la que nos debemos enfrentar. Es la solución última, como les decía. Es una solución extrema ante desastres masivos, como vimos en operaciones de nivel 4, de más de 1000 personas, cuando tenemos una destrucción importante, sobre todo de patologías constructivas. Estamos hablando, por ejemplo, de un sismo, ¿no? Entonces nos han quedado absolutamente inservibles hoteles, pabellones de deportes, colegios, o si no han quedado inservibles, desde luego la población no quiere ni oír hablar de dormir bajo un techo, en el sentido de que, bueno, pues los efectos de réplica o la falta de confianza en la integridad de esas instalaciones, pues hace que lógicamente las personas no quieran meterse debajo de una edificación. También, bueno, pues en otras circunstancias mucho más masivas, pues no tenemos más remedio que recurrir a este tipo de alojamientos. La excepción, como siempre les he dicho, son los campings. Son unas instalaciones extraordinarias porque ya digamos que tenemos todo el trabajo hecho y simplemente, bueno, pues hay que transportar a las personas a esa zona, pero los servicios, todo el trabajo que vamos a hacer ahora a continuación, que les vamos a explicar, pues queda desde luego menos valorado, no es necesario hacerlo, porque ya está. Aquí tienen en la fotografía lo que son las roulottes, las caravanas. Fíjense, en mitad de un prado, bueno, esto es algo idílico, pero sí que es cierto que ese tipo de instalaciones lo llevan todo incorporado, llevan hasta sus cocinas, llevan sus instalaciones de gas, llevan su propia botella de gas e incluso muchas de ellas tienen hasta placas solares que les abastece de la energía eléctrica suficiente para que funcione su frigorífico y no romper la cadena del frío y les funcionen las bombas de agua, porque incluso llevan depósitos de agua y depósitos de aguas grises. Y en cuanto a las aguas negras, que es un problema que veremos, tienen aseos con líquidos reductores. Vamos, es lo que ven ustedes en las casetas estas de plástico que montan en las ferias o en las rodeas de San Juan, pero bueno, si es para uso es bastante eficaz, ¿no? Y además tienen ruedas, es decir que los podemos transportar en cualquier momento a otro lado. Lógicamente, pues este tipo de instalación o este tipo de dotación pues no es común que los tengamos para utilizarlo, pero es un ejemplo importante de cómo nos puede arreglar estos temas el hecho de recurrir ya a estos elementos que están previamente configurados. Como decíamos, tiene que ser la solución última por la enorme complejidad en cuanto a la organización logística. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ni más ni menos
que trazando una nueva ciudad, una nueva ordenación urbana, solo que en vez de emplear inmuebles vamos a emplear elementos de campaña. Y con todo lo que ello conlleva en cuanto a instalaciones, en cuanto a espacios, en cuanto a diseños. Estamos ni más ni menos que eligiendo un terreno y ahí vamos a establecer nuestra ciudad para 1000 personas, para 2000 personas, para 100.000 personas. Lo que sea el volumen de población afectada que tengamos que de alguna manera alojar en las condiciones más dignas posibles. ¿Qué tiene aparte de su complejidad? Pues lógicamente el coste. Son operaciones extremadamente costosas. Aquí tienen al lado pues un ejemplo con datos de Cruz Roja, que mientras implementar un módulo de albergue para 1000 personas en un alojamiento provisional, es decir, en un colegio o en un pabellón de deportes, el coste, incluido el personal que necesitamos y que vimos en los días pasados, bueno, en el día pasado no, porque debieron tener ustedes algún tipo de intolerancia alimentaria y no vino prácticamente nadie a clase. Me imagino que estarían todos en el aseo. Algo les sentaría mal. Pero bueno, ese día que dimos algo, y ya son muchas las clases que hemos perdido y por supuesto no vamos a perder más, bueno, pues ese día explicamos todos los dimensionamientos con respecto a lo que son los albergues provisionales, que son aquellos que realizamos en instalaciones, en edificios públicos que ya disponemos y que tenemos que cambiarle los usos, pues de un uso educativo a, lógicamente, un uso residencial público. Y lo mismo pasa con los pabellones de deportes. Bien, pues todos esos costes, la Cruz Roja calculó en su día que eso podía salir unos 180.000 euros, más unos 6.500 en cuanto a raciones alimentarias diarias para 1000 personas. Tener 1000 personas en un pabellón de deportes tiene un coste fijo de unas 1.181 euros, y las raciones diarias, eso habría que sumarle para los días que la gente está ahí, unos 6.510 euros en cuanto al abastecimiento de alimentos a esa población. En cambio, si eso mismo para esas 1000 personas, en vez de un pabellón, los llevamos y diseñamos ese campamento de emergencia, el coste se dispara a los 563.000 euros. Es decir, casi 3 veces más de tenerlos ya en una instalación que tiene además, bueno, pues ya determinados servicios listos. Si nos enfrentamos a la tarea compleja de diseñar un campamento, un alojamiento de campaña, esas son las 6 cuestiones que debemos resolver. En primer lugar, tenemos que buscar una ubicación adecuada para el terreno. No podemos meter a la gente en cualquier lado y eso debe bueno, pues tener unos ciertos requisitos importantes en cuanto a dónde ubicarlo, dónde deben estar, cuáles son las superficies más adecuadas y toda esta serie de cuestiones que vamos a ver más pormenorizadamente en adelante. Otra de las cuestiones clave es la distribución espacial, es decir, una vez seleccionado el terreno, vista la parcela donde podemos establecer ese campamento, hay que hacer una distribución espacial, es decir, lo que vendría a ser el equivalente en una población a la ordenación urbana. Tenemos que ordenar ese espacio, tenemos que trazar las calles, tenemos que trazar las parcelas que van a ser ocupadas por las personas evacuadas. Tenemos que ver dónde vamos a poner los centros administrativos, dónde van a estar las salidas de emergencia, dónde vamos a colocar la zona de control, donde tendrá que pasar todo el mundo y donde será el único lugar donde de manera controlada pues tendrán que registrarse esas personas y para darle integridad a la instalación, donde ponemos los módulos de aseo, por donde trazamos el sistema de pluviales. Bueno, toda esa serie de cuestiones lo tenemos que ver
que en la distribución espacial. Veremos las 3 distribuciones espaciales más comunes en este tipo de campamentos con sus pros y sus contras. Lógicamente, a esa población pues no la vamos a dejar en donde está. Tenemos que darle una serie de servicios. Los servicios son importantes, ya saben ustedes, por teoría sabemos que 3 son los inputs de cualquier sistema, que es energía, información y materia. Y lógicamente pues vamos a tener que prestarles todo ello. Vamos a tener que darles pues una energía eléctrica, vamos a tener que darle una distribución de agua, una distribución de alimentos, servicios psicosociales, apoyo psicosocial, que ya lo empezamos en la primera fase, en ese centro de atención a los ciudadanos, y por tanto, bueno, pues esa serie de servicios tienen que estar implementados con sus correspondientes infraestructuras en ese campamento de emergencia. Esos servicios, lógicamente, requerirán instalar una serie de infraestructuras necesarias para prestar esos servicios. Como puede ser el de energía eléctrica, pues vamos a ver que uno de los problemas más graves es que no contemos con garantías de conexión a red. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero poner energía en esa zona, o quiero tomar agua, o quiero tomar luz, no tengo un enchufe, no tengo lo que es una instalación de red para poder conectarme a ella y abastecer ese terreno con la correspondiente energía eléctrica o con, por ejemplo, con la correspondiente dotación de agua potable. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que lógicamente tenemos que generar una infraestructura, como puede ser comprar una unidad electrógena, es decir, un motor que funciona con combustible y que tiene una dinamo que genera energía eléctrica, que sería lo que vendría a sustituir a la falta de conexión a red eléctrica de nuestra instalación. ¿Eso qué implica? Pues ahí necesitaremos un depósito, es decir, una bodega, que utilizaremos, por ejemplo, un GRG, que ya lo hemos visto en el módulo anterior, dado que ahí habrá que almacenar el combustible que posteriormente será introducido en el motor para, mediante combustión del mismo, generar electricidad. Ya, ¿eso qué implica? Implica logística. Vemos el quinto de los puntos. Todo campamento requerirá de una logística. Es decir, es un nodo que debemos incorporar en nuestras proyecciones logísticas básicamente para hacer los abastecimientos, tanto de los necesarios para dar servicio a esas infraestructuras como, por supuesto, lo que es la alimentación a la población que está ahí y otra serie de necesidades. Por tanto, vamos a tener que hacer un planteamiento completo de lo que vimos en la teoría del abastecimiento, simplemente por el hecho de tener el campamento que nosotros, este alojamiento de emergencia de campaña, porque nosotros vamos a tener que, partiendo de cero, lógicamente garantizar esa cadena de distribución. Y finalmente, un apartado muy relevante es la salud pública. Si ya de por sí en una emergencia, bueno, estamos viviendo una, ¿no? Además una emergencia nacional no declarada y con una gestión que cualquier día, si quieren, lo analizaremos. Bien, pues en la salud pública es fundamental. Ya en una emergencia, en una gran catástrofe, ya de por sí los sistemas de salud pública y de higiene estarán afectados, pues lo que no podemos es concentrar a la población en una zona, no prestar atención a la salubridad de ese campamento y que al final se convierta en un foco de enfermedades, incluso peor, y las propague de manera peor que en el propio terreno de operaciones. La ubicación, vamos a ver un poco una introducción a cada uno de estos puntos y luego ya los vamos a ver más pormenorizadamente. En cuanto a la ubicación, pues tiene que ser accesible y segura, ¿no? A ser posible, lógicamente, dentro de la proyección logística que hemos de realizar. Aquí tienen ustedes una fotografía de una población que acaba de hacer su plan territorial. Como ven, aquí el señalado en verde, pues tienen lo que es un gran parque urbano que está muy bien situado en las afueras de la población, pero como ven, aquí hay una serie de rotondas y tenemos unos viales, unas carreteras
varias carreteras de hecho, que nos conectan esta zona, esta gran zona, a, bueno, pues a nuestros tracks logísticos de distribución. Vemos que está pegado, aquí hay una serie de edificaciones, como esto está urbanizado, y la tenemos próxima a la población para permitir a las personas alojadas pues, que puedan hacer gestiones. E incluso, como vemos en este caso, tenemos naves industriales que las podemos alquilar a la manera de la protección civil, es decir, requisándolas y luego pues ya indemnizaremos al propietario por el uso o los daños que le hayamos causado. Pero aquí, como ven, tenemos incluso almacenes para utilizarlos como bodegas de abastecimiento de esta zona. Una zona verde, más o menos ya con unos ciertos trazados, con un módulo de servicios, incluso aquí tiene un gran área de aparcamiento. Esta podría ser una buena emplazamiento que además, aunque está en medio del campo, vemos que no hay terreno forestal próximo, ¿eh? Y que tiene pues, una infraestructura más o menos adecuada. Con respecto al dimensionado y la distribución espacial, pues hay que garantizar unos estándares en cuanto a los accesos y dotación de los mismos. Es decir, las calles deben tener una serie de anchos y debemos establecer el tipo de trama que vamos a emplear para ellos. Lo que tenemos que procurar con ese diseño urbano, con ese diseño interno del camping, del campamento de emergencias, es que sea lo más racional posible y que desde luego que la estancia en esas instalaciones sea la más digna posible para las personas. La logística, pues es aplicar absolutamente todo lo que hemos visto en la parte anterior de la teoría de la distribución. El campamento tiene que entrar necesariamente en esa proyección logística, tendrá un nodo de abastecimiento, es decir, una bodega que es la que le proporcionará todos los elementos necesarios para la subsistencia de las personas que en él están alojados. Por tanto, tenemos que hacer una demanda de productos en base a datos que hay, datos estándar. Tenemos la ventaja de que, como esos productos de bodega se depositan en un economato, nosotros sí que podemos controlar pues, que no ocurra como está sucediendo estos días, ¿no? con absurdas compras masivas por parte de gente que va a tirar ese producto a la basura, con una falta absoluta de solidaridad con el resto y haciendo compras ridículas que no tienen ninguna razón de ser, dado que no hay un problema de abastecimiento. ¿Cómo evitamos eso? Pues lógicamente en un economato nosotros podemos prohibir a determinada persona que llene el carro con absolutamente todas las existencias, por ejemplo, de agua potable embotellada, para llevárselo a sus parcelas y que deje sin agua al resto de los habitantes del camping. Nosotros podemos limitar eso y de hecho se deberían dar instrucciones durante esta crisis del COVID-19 a los supermercados y las grandes cadenas de alimentación a los efectos de que los cajeros en un momento dado prohíban un abastecimiento excesivo de determinados productos de primera necesidad. Bueno, aparte de eso, pues tenemos que establecer como siempre nuestros stocks mínimos en esa bodega para no quedarnos nunca sin abastecimientos críticos. Tenemos que establecer las rutas óptimas de abastecimiento, eso lo vimos con el sistema de Code Tracker, pero bueno, pues tenemos que decidir qué rutas elegimos, cuáles son las más económicas, o en su caso las más rápidas y las más idóneas para atender a esa bodega, desde las diversas unidades de campo, desde las cuales se emitirán los correspondientes portes con las materias de abastecimiento. Tendremos que elegir el tipo de tractor. Si hemos elegido una ruta y es una ruta terrestre, pues tendremos que elegir qué tractor es el más adecuado. Si vamos a utilizar unos pickups con una capacidad, ya se acuerdan, más o menos de 1 tonelada, que eso equivale a un Europalet. Si vamos a ir a lo mejor a un camioncito de 20 toneladas, o si vamos ya a recurrir directamente a un tráiler contenedor de 5 ejes que nos lleve un isocontenedor de 20 pies, en el cual sabe que podemos meter hasta 11 palés. Bueno, todo eso dependerá y todo esto lo hemos visto anteriormente. Igual que el cálculo de tiempos de la operación de distribución,
que es básico para garantizar el stock mínimo de seguridad de la bodega. Están, como saben, íntimamente relacionadas. Y por supuesto el reparto final del sistema de raciones. Salud pública. Este es un apartado realmente relevante. Tenemos que hacer esa vigilancia de tal manera que se eviten focos de generación o propagación de infecciones. Vamos a ver un poco esa parte de la ubicación del campamento. Aquí, mire, ya es interesante esta imagen de Cruz Roja, aportada en el curso superior de Protección Civil del Ministerio del Interior, del campamento de Mirdaj durante el terremoto de Turquía de 1999. Fíjense que aquí tienen un sistema de drenaje, aquí en la parte central, ¿lo ven? Al cual van las aguas. Y como ven, el campamento tiene una cierta pendiente. Es decir, que no todos los terrenos nos valen, porque hay que instalar esta serie de elementos a fin de garantizar también una cierta salubridad en cuanto a las instalaciones que vamos a poner ahí. Esto lo vamos a ver más adelante. Localización, restricciones. Bueno, hemos visto incluso una metodología de localización de bodegas regionales. Lo hemos visto, lo tienen y bueno, pues ahí está, ejercicios hechos para que luego no se me asusten en el examen. Basados en los métodos del centro de gravedad geográfico. Bien, pues podemos utilizar, por ejemplo, ese método. Una vez localizada en la zona, esta queda sujeta a una serie de restricciones. La primera es la topografía. Deben buscarse lugares con una suave pendiente entre el 1 y el 6% a fin de facilitar el drenaje natural de las aguas pluviales. No nos sirve que sea un terreno completamente plano, por supuesto un terreno excesivamente inclinado, dado que ello pues, nos perjudica mucho en cuanto a la situación del campamento. ¿De acuerdo? Entonces debe tener unas ciertas pendientes entre el 1 y el 6% a fin de garantizar que las aguas corran hacia una zona que será donde bueno, pues se recogerán todas las mismas, como más adelante vamos a ver. El entorno ha de ser seguro, es decir, pues que a ser posible sea no inundable, lejos de industrias peligrosas. Es lo que viene a ser que ustedes están viendo con el profesor Martín y analizar sobre todo los riesgos externos a los que puede crear sobre una instalación, cuestión esta que veremos en los planes o verán en los planes de autoprotección el año que viene. La tipología del suelo. A ser posible que sea arenoso y permeable para filtrar las aguas. Si tenemos terrenos muy arcillosos, al final lo que ocurre es que el agua no se infiltra, se queda formando charcos y eso es un problema, como vamos a ver, de salubridad importante. Existencia de una fuente de agua potable lo suficientemente cercana al campamento. Bueno, pues esto también es algo realmente importante. El agua saben que es un elemento primordial tanto para la higiene como por supuesto para lo que es la propia subsistencia de las personas, ¿no? Es un bien esencial. Pues si tenemos un agua potable cerca, una fuente de agua potable, un pozo, pues estupendo. Y por supuesto la suficiente superficie para atender las necesidades del albergue y las infraestructuras que requiere el soporte logístico al mismo. Esto es un dimensionamiento que veremos más adelante y que por supuesto se asustarán ustedes porque tendrán que hacer operaciones matemáticas de esas extremadamente complicadas como multiplicar, dividir, sumar y restar en el examen. Bueno, aquí tienen un ejemplo. Tenemos un sismo catastrófico que ha destruido totalmente a los siguientes municipios, necesitando emplazar un campamento en función de las personas afectadas y el coste unitario de avituallamiento para cada una de ellas de acuerdo a la siguiente tabla. Tenemos alojados 670, coste de su alojamiento 5 euros, en la población de Bellaricos 15.837, con un coste de 10 en Vera, 8.838 con un coste de 5, en Garrucha 2.803, en Gallardos con un coste más alto de 30,
3.384 con un coste de 15 euros por persona alojada en Turre y 6.301 con un coste de 10 en Mojácar. Vamos a ver, es decir, con esta coordenada que hemos puesto aquí, ¿vale? Pues la hacemos aquí. Para Villaricos, Vera, Garrucha, Gallardas, Turre, Mojácar. Sumamos, ven que aquí es un sumatorio y otro sumatorio, sumamos numerador, sumamos denominador, dividimos y nos sale 4,16. Es decir, más o menos redondeando la coordenada X se nos iría al 4 y hacemos exactamente lo mismo para la coordenada Y. 670 por 5 por 3 al numerador y 670 por 5 al denominador. Podemos hacerlo con Villarico, con Vera, con Garrucha, con Turre, con Mojácar. Hacemos la suma, sumamos estos resultados y los dividimos y nos sale una Y de 632. Redondeando, pues una coordenada Y del 6. ¿Eso dónde está? Aquí. Miren, la Y6, la X4. Ampliamos esa posición, bueno, pues vemos que más o menos es esta zona de aquí. ¿Ven? La posición geográfica real, pues pinchamos simplemente en un sistema de información geográfico, ponemos el punto, el centroide, más o menos en la zona ahí, y nos sale esa posición geográfica. Ya tenemos seleccionado dónde va a ser aproximadamente la zona más adecuada para establecer nuestro campamento de emergencia de campo. Aquí tienen los Gallardos, Turre, Mojácar, Garrucha, Villaricos, Vera. Como ven, más o menos viene a quedar en el centro de esta distribución. ¿Qué ocurre si una de las poblaciones es inaccesible y el coste de abastecimiento y la evacuación de la población afectada se dispara? Eso simplemente porque tenemos mucho coste en una población. En este caso le hemos puesto la de Gallardos, ¿no? Con 2.803. La tabla de costes es esta. Hacemos la misma operación, lo ven aquí, tienen ustedes la tabla, es exactamente las mismas operaciones, y aquí nos sale una coordenada X1 y una coordenada Y, es decir, fíjense, se acerca. La cuadrícula seleccionada sería esta. ¿Cuáles son las conclusiones previas de este método? Que lógicamente te intenta centrar entre las poblaciones, coger un punto central para llevar ahí a la gente, pero siempre tiende a aproximarse más hacia el punto más caro, donde resulte más caro tener a esa población, abastecer a esa población. Dimensionado del campamento, pues la superficie necesaria para ese albergue. ¿Cómo dimensionamos? Bueno, hay varios proyectos. En el proyecto Esfera, que ya hemos hablado de él, que es un proyecto que intenta garantizar la calidad en cuanto a la atención humanitaria. Bueno, pues ahí nos dice el dimensionamiento es número de evacuados previstos por 45 metros cuadrados por 1,15. Nosotros pues vamos a aplicar a ver qué pasa con la norma valenciana de campamentos turísticos. Es decir, nosotros al final, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un campamento, un camping, ¿vale? Entonces, pues vamos a irnos a la normativa valenciana que regula estos temas y vamos a comprobar, bueno, cómo es ese proyecto Esfera, o vamos a darle lo que obligatoriamente nos exigirían si queremos hacer en una manera ordinaria, pero en una emergencia, lógicamente, un camping para pues, una explotación comercial del mismo. Bien, pues mire, la zona de acampada, según la normativa de campamentos turísticos, no puede superar el 75% de la superficie total, dejando siempre un 25% restante para viales, zonas verdes, deportivas y servicios de uso común. Es decir, que de toda la superficie, solo 3/4 partes es para alojar gente. Dentro de esa parte de acampada, las parcelas deben quedar delimitadas siendo normalmente el tamaño mínimo de 60 metros cuadrados. Hombre, no vamos a hacer aquí un acampamento turístico de alta calidad, entonces pues nos vamos a ir al mínimo que nos piden, ¿no? 60 metros cuadrados. Es una superficie más que suficiente, mucho más dimensionada que, por ejemplo, si nos vamos a un edificio con el código técnico. Y se afora para una capacidad de 3 personas por parcela. Una familia, en este caso, corta, pero bueno,
una persona 60 metros cuadrados, hasta 3 personas 60 metros cuadrados. Lógicamente, si una familia de 4 personas, pues no me metan a un hijo en una parcela de 60 metros y a los padres y al otro hijo en otra parcela de 60. Pero bueno, sí que podríamos establecer por el dimensionamiento que familias de 4 o 5 personas, en vez de darles una parcela de 60 metros, le demos 2, ¿vale? Porque vamos a dimensionar 60 metros para 3 personas. Y puede reservarse hasta un 25% de la zona acampada sin parcelar a los efectos de instalar pequeñas unidades sueltas de pernocta, las tiendas de campaña. Esto es absolutamente recomendatorio en emergencias, porque no sabemos la gente que nos va a desplazar y necesitamos ese margen que establece la normativa de campamentos turísticos para de alguna manera poder dimensionar o poder meter a más gente, además de las que tenemos ya estandarizadas en esas parcelas de 60 metros. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo para 900 personas. La superficie necesaria para un campamento diseñado a fin de albergar aquí 1000 personas, bueno, 900. Con 900 personas, bueno, las parcelas, según la normativa valenciana, serían 300, ¿vale? La superficie, 300 parcelas por 60 metros cuadrados, 18.000 metros cuadrados de superficie. Reserva de la zona libre de seguridad, es un 25% de la superficie destinada a las parcelas, es decir, 18.000 metros cuadrados, con un 25% necesitaríamos 4.500 metros cuadrados para esa zona libre de seguridad en torno a la zona parcelada. Por tanto, el total de la zona de alojamiento es esas 3/4 partes de ese 75%, que es la superficie de las parcelas, más ese 25% de zona libre de margen que no tenemos parcelado por si necesitamos meter alguna tienda de campaña adicional. Por tanto, la superficie total de alojamiento donde la gente va a dormir o la que vamos a destinar para las personas es de 22.500 metros cuadrados. A eso hay que añadirle un 25% de superficie para servicios, es decir, las calles, los aseos, la zona común, la bodega, el economato, lo que ustedes vayan a meter. Entonces, eso para 22.500 metros cuadrados destinados a personas, para alojar personas, necesitamos 7.500 más, ¿de acuerdo? 7.500 más para acoger a esos servicios comunes, ¿vale? Eso, como ven, es por una regla de 3. Por tanto, la superficie final del campamento será de 30.000 metros cuadrados. Aquí tienen un ejemplo, también, pues nos vamos al Google, como ven, una zona muy próxima a una población, con calles, con un gran vial, más o menos exenta de vegetación alrededor. Aquí tiene un poquito, pero bueno. ¿Cómo sería? Pues mira, cogemos toda esta parcela, ¿vale? Destinamos ese 25% a zona de servicios y viales y establecemos pues parcela 1 de acampada, parcela 2, parcela 3, parcela 4 y parcela 5. Aquí es donde nos irían ese otro 75%, aquí estaría todo parcelado en trocitos de 60 metros cuadrados. Y luego ese 25% más de margen, pues sería esa zona libre pequeñita aquí y esta zona libre 1. Aquí están perfectamente separadas, pues toda esta zona en verde más oscuro es la zona de servicios y esta, que es en zona más clarita, pues sería toda la zona de pernocta. Vamos a ver esfera. Bueno, ¿qué esfera para dar calidad a la ayuda humanitaria? ¿Cuántos metros cuadrados? Porque lo anterior es para abrir un camping y negociar con él, con una explotación económica. Bueno, pues vamos a ver esfera, cuántos metros cuadrados decide utilizar. Pues son 900 personas por 45 por 1,15, número de cuadrados por 45 metros cuadrados por 1,15, nos da un total de 46.575 metros cuadrados. Es decir, toda esa superficie. Si la comparamos, lo que nos exige la Comunidad Valenciana para hacer negocio hostelero con un camping son 30.000 metros cuadrados, mientras que el proyecto Esfera, para dar calidad a la ayuda humanitaria,
requiere 46.575 metros cuadrados, lo cual es cuanto menos muy curioso. Bueno, pues eso sería la norma valenciana, la superficie que nos exige, y este es el exceso que el proyecto Esfera, o sea, nos pediría de, bueno, pues alojar. Como sabemos, bueno, pues ya estamos viendo que el proyecto Esfera, pues hombre, tiene muchísima calidad, más de la que se le exige legalmente a un camping en la Comunidad Valenciana. El dimensionamiento de los accesos, pues tenemos una anchura mínima, tiene que ser de 3,5 metros, la altura mínima libre de gálibo, es decir, nada que tropiece por arriba a la entrada, una puerta, etcétera, tiene que ser de 4,5 metros, la capacidad portante del vial de 20 kilonewtons por metro cuadrado, y en los tramos curvos, bueno, pues hay que hacer una traza, una carona circular, cuyos radios mínimos son 5,30 y 12,50 con una anchura para circular de 7,20. Eso es cómo se ha de hacer, cómo se han de diseñar las curvas, los tramos curvos de las calles. Esto está sacado ni más ni menos que del código técnico. Interesante, la zona limítrofe a espacio forestal. Esa interfaz urbano, bueno, en este caso del campamento con la zona forestal, porque muchas de estas instalaciones van a estar en espacios forestales. Bueno, pues debe haber una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación, cortafuegos, que ustedes verán seguramente con más profusión y con mucho más conocimiento que el que yo tengo con sus profesores de forestal. Y un camino perimetral de 5 metros, es decir, necesitamos un camino en ese perímetro y además que toda esa franja esté vacía de vegetales. Por supuesto, debe disponer de 2 vías alternativas de acceso. Cada una debe cumplir con las condiciones expuestas. Aquí ya tenemos un problema, porque por integridad, para controlar la gente que entra de campamento, es exigible que haya un solo control de accesos, lo cual no quita que tengamos una salida alternativa justo en la parte contraria del campamento, por si la primera, lógicamente, queda bloqueada por cualquier circunstancia. Y cuando no se puedan disponer de 2 vías alternativas, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular, etc. Bueno, pues ahí tiene, eso también viene del código técnico, pues cómo habría que diseñar eso. Bien, aquí vemos la franja y sí, pues en toda esa franja vemos que no hay vegetación significativa y más o menos pues tenemos por aquí, como ven, un camino. Aquí ven, tienen un camino en la zona perimetral. Y medidas de minimización del impacto medioambiental, pues un sistema de ahorro de energía, disponer de mecanismos de reutilización de aguas potables, reducción de contaminación atmosférica, no utilizar materiales tóxicos, maximización del reciclaje, integración en el entorno que evite el impacto ambiental, utilización de materiales autóctonos y delimitación de parcelas mediante setos verdes naturales o arbolados. Bueno, esto es lo que nos exige la norma. Una cuestión clave, determinar la propiedad de la parcela del campamento. Eso es fundamental, se debe conocer quién es el dueño para establecer, a ser necesario, acuerdos mercantiles para compensar al titular o bien fijar en su caso la requisa temporal del bien, es decir, los alquileres a la manera de la protección civil, con, lógicamente, medidas compensatorias correspondientes. ¿Cómo hacemos esto? En España lo podemos hacer acudiendo a la cartografía del catastro. Vamos a ver cómo podemos acceder a la cartografía del catastro. Atención bomberos, porque esto también es muy importante, dado que a veces hay que cobrar las tasas y los jefes de administración se vuelven locos con los sargentos de turno porque no dicen en qué parcela se ha producido el fuego y entonces ya luego no sabemos a quién cobrarle la tasa. Bueno, pues esto sirve para lo mismo. Vamos a ver este vídeo que os he preparado. Bueno, vamos a ver cómo se hace ese proceso. Estamos aquí en Google, pues ponemos visor catastro, por ejemplo. Y vemos que aquí nos sale sede electrónica del catastro. Bien, pinchamos y tenemos el plano. Vamos a suponer, bueno, ya que son nuestros competidores turísticos, pues vamos a suponer que hay un gran sismo en el Cabo de Gata, ¿no? Y pues vamos a ir a buscar y resulta que nosotros pues de alguna manera tenemos que pinchamos aquí nos da
por ejemplo, el primer buscador de inmuebles. Si queremos y lo conocemos, sabemos la referencia catastral, pues lo marcamos. Como no es el dato, pues vamos a intentar buscarlo y nos abre el plano. Nos vamos a Almería, al Cabo de Gata, ¿vale? Y aquí tenemos el parque natural, la zona del Cabo de Gata, pues vamos a suponer que aquí ha habido un gran empujaire en esta zona, ha habido un gran terremoto y vamos a establecer un campamento, vamos a buscar una zona. Fíjense que aquí ya se me está abriendo las parcelas catastrales, ¿de acuerdo? Aquí ya estoy teniendo los polígonos catastrales que se llaman. Ya me está dando una información que luego me llevará a saber los propietarios. Pero fíjense, bajo todavía más y tengo ya determinadas parcelas completas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Está cerca de la población, está más o menos bien comunicada y, bueno, pues vamos a ver esta parcela. Pinchamos en ella y fíjense la información que nos sale. Nos da el croquis de la parcela, está en el polígono 80, parcela 6, Cabo de Gata, Almería, de 39.459 metros cuadrados. Ya con eso ya tenemos un dimensionamiento y ya podemos saber la gente que ahí nos cabe. Incluso tenemos otra información muy relevante que es este numerito de aquí. Ese número de ahí es la referencia catastral. Todos los recibos de contribución rústica o urbana van vinculados a ese número de matrícula. Eso es el número de la matrícula. Igual que un coche tiene una matrícula, pues un terreno tiene una matrícula que en este caso es esa referencia catastral. Gracias a ella podemos saber quién es el propietario. Nosotros en Protección Civil lo podemos hacer fácilmente. Nada más, llegamos al ayuntamiento y le decimos que por favor nos dé la referencia y los datos de contacto, que al menos tendrán la dirección de esa persona, y si no, con que nos den su nombre y DNI, la Guardia Civil seguro que lo encuentra. Vamos, eso no hay ninguna duda de ello. Bueno, pues como ven podemos localizar al propietario o saber si el propietario a lo mejor es el propio municipio, lo cual miel sobre hojuelas, dado que es un terreno público y lo podemos ocupar por motivos de emergencia sin más dilación. En el otro caso es importante averiguar quién es el propietario, porque sí que hay que hacer un procedimiento administrativo en cuanto a la requisa de bienes y luego pues habrá que indemnizarlo. También sabemos que es uso agrario, el cual, bueno, pues es un terreno que tampoco su coste va a ser muy alto y no vamos a afectar, por ejemplo, a una actividad industrial o a cualquier otro tipo de actividad. Aquí tenemos incluso una foto. O sea, el catastro nos proporciona hasta una foto de cómo es el terreno. Vemos que aquí hay una especie de chamizo, como una especie de casa de aperos y, bueno, pues ese sería lo que es el terreno. Tenemos más información. Toda esta información, si pinchamos aquí, nos la amplía. Fíjense, tenemos la referencia, localización, la clase, el uso principal, la superficie, las parcelas, bueno, tenemos todos estos datos. Incluso podemos imprimir los datos, nos los dan en PDF y, como ven, o vamos al propio catastro o lo podemos exportar. Lo podemos exportar en GML, que es un archivo informático que nos permite trabajar en otros sistemas de información geográfica que ven ustedes con el profesor Martín, por ejemplo. Incluso en otros visores cartográficos. Pinchamos aquí y probablemente, pues mire, podemos irnos al Google Maps, a Google Earth, que trabajamos también mucho con ello, y podemos trasladar esa capa a esos sistemas cartográficos, sistemas de información geográfico de uso común. Bueno, pues aquí tenemos, como ven, podemos determinar en España, insisto, bueno, cualquier propietario de cualquiera de las parcelas en las cuales se divide el territorio nacional. Esto nos sirve para cualquier sitio.